la reflexión en torno a los grandes temas país que marcarán el próximo ciclo presidencial y contribuir al voto informado por parte de la comunidad universitaria. Este primer debate tratará sobre vivienda y es organizado en conjunto por el Centro de Políticas Públicas UC y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Empezamos por saludar a Magdalena Vicuña, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC, a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, quien viene llegando, y a Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas UC. Hoy nos acompañan representantes de 3 de los 4 candidatos presidenciales mejor posicionados en las encuestas, a quienes agradecemos por aceptar esta invitación y participar de este espacio de conversación. Ricardo Aboaguat, del comando de Belín Matei, Cristian Castillo, del comando de Janet Jara, y Esteban Quiroga, del comando de Franco Parisi. A todos ellos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Lamentablemente, Iván Poduje, representante del comando de José Antonio Kast, había confirmado su participación, pero ayer nos informó que no asistirá, dado que el formato del debate no le acomoda. El formato de este encuentro contempla 4 momentos. En primer lugar, tendremos unas palabras de Carmen Vergara en representación del Centro de Políticas Públicas UC. Luego, una presentación a cargo de Luis Eduardo Bresciani, académico de la Escuela de Arquitectura UC, quien expondrá en 15 minutos un diagnóstico y propuestas elaboradas desde la universidad sobre los desafíos en materia de vivienda. Posteriormente, daremos paso a un panel de discusión con nuestros invitados, el cual será moderado por la decana Vicuña. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Carmen Vergara, que nos dará unas palabras de bienvenida. Ya, bueno, muchas gracias. Muy cortito, yo estoy en representación de Ignacio Irarrázaval, que viene en un taxi desde San Joaquín y no alcanzó a llegar, pero en representación del Centro de Políticas Públicas les damos las gracias a todos por estar acá y especialmente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos por coorganizar con nosotros este debate. Como Centro de Políticas Públicas, nuestro rol y nuestra misión es vincular a los académicos de la universidad con los problemas públicos y con los problemas de la sociedad, y creemos que esto es parte de nuestro rol. Y solamente contarles que también lo que va a presentar Luis Eduardo y lo que viene en futuros debates, el próximo jueves tenemos un debate de educación en San Joaquín y así haremos otros, son producto también de un trabajo que hicimos en mesas colaborativas de expertos académicos UC y expertos de distintas organizaciones, especialmente algunas organizaciones de la sociedad civil, etcétera, donde se trabajaron propuestas para el nuevo ciclo de gobierno, y parte de ese trabajo, que tiene un diagnóstico y ciertas propuestas, es lo que va a presentar Luis Eduardo, y creemos que es importante también que todos sepan que se hizo ese aporte desde la universidad a los distintos comandos y programas que están postulando a dirigir el país. Así que eso, muchas gracias a todos y adelante. Tengo solo 15 minutos. Muchas gracias a todas y a todos por esta instancia. Siempre estos momentos son fundamentales en la construcción también de los proyectos país, porque finalmente quien sea presidenta o presidenta de Chile va a tener que gobernar con todos, y nosotros creemos en la universidad que la creación de consensos y de líneas que compartamos frente a los grandes temas de país son las únicas que permiten impulsar ciertas reformas y cambios. La universidad en ese sentido nos planteó a las facultades la posibilidad de levantar propuestas. Estas propuestas las hicimos junto a equipos, además de organizaciones de la sociedad civil, en este caso particular, junto con equipos de Déficit Cero que están aquí presentes, está Enrique, por lo menos, no sé si hay alguien más del equipo, ¿no? ¿Nadie más? Ok, fantástico. Pero todas las otras mesas que trabajaron en temas de educación, seguridad, trabajaron con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para conectarnos también con los temas que ellos han levantado. Pero esto también es el fruto no de un trabajo de un grupo de participantes, sino también de múltiples documentos que han salido desde organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, el sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción,
pero también los debates y los papers y los documentos que se producen dentro de la universidad. Participaron en esta mesa quien les habla, el profesor Diego Gil de la Escuela de Gobierno, Héctor Hernández de la Escuela de Construcción, Alejandra Race, Slavin Radlich y José Luis Ruiz-Tagle, y por déficit cero, Sebastián Bowen, Enrique, que está acá, Marily Torres y Trinidad Vidal. Y con la ayuda de los equipos de déficit cero que nos ayudaron a compilar múltiples ideas y documentos. Muchos de ustedes manejan estas cifras y por lo tanto yo voy a tratar de ir en la corta porque seguramente los tres representantes las van a mencionar también, pero es importante porque los números son los números y son los que nos han ayudado a construir este relato común que yo creo que compartimos con muchos de los que están acá. Lo primero es que si bien el censo que salieron las cifras recién el último viernes nos dice que hay cerca de 491.000 hogares y familias que no acceden hoy día a vivienda, también se ha hecho un trabajo importante con déficit cero, trabajado también con profesores de CDU, en este caso el profesor Luis Fuente, que han levantado que además existe un déficit de demanda social mucho más alto, que supera el 1.000.000 de personas que teniendo vivienda tienen problemas para acceder a un arriendo justo, tienen problemas de arriendos informales y están en campamento. Y que además los datos del censo nos dicen que con la reducción de tamaño de hogares, la producción, la cantidad de hogares que crecen año a año es sustantiva. Cerca de 135.000 hogares son los que se generan año a año. Por lo tanto, esto es a lo que hay que responder más o menos cuando uno tiene que construir una política habitacional, no solamente a los 491.000 hogares que son los que normalmente con los cuales trabajamos. Las cifras en materia de déficit las conocemos todos, después de una década muy potente de reducción del déficit, más o menos desde el 2010 se ha ido aplanando, hemos sido incapaces de reducir los números y si bien han habido marginales reducciones en los últimos años, en los últimos 10 años, la verdad que nos mantenemos en una meseta, en lo cual hemos sido incapaces con los mismos instrumentos de bajar estas cifras. Lo mismo se agudiza con el gap que se ha producido en el incremento de los costos de la construcción. Todos han escuchado que el aumento en los costos de la vivienda se han disparado por lejos respecto al aumento del ingreso que tienen los hogares. Lo mismo en materia de permisos de edificación. En los últimos años, después de la pandemia particularmente, hemos visto una caída dramática en la cantidad de permisos de vivienda nueva, lo cual muestra que además de la construcción de viviendas de interés público, la producción en general del sistema de vivienda se ha visto estresada en los últimos años y por lo tanto también requerimos mirar en conjunto, no solamente a la política pública, sino mirar en conjunto al sistema habitacional, cómo hacemos un impulso de aumento de la oferta y de volver a recuperar una curva que nos vuelva a tiempos pasados. Lo mismo en materia de desigualdad, no es solamente el déficit cuantitativo, la CACEN del 2022 nos habla de que hay cerca de 1.300.000 hogares que tienen déficit cualitativo, pero cuando uno mira los datos de déficit de ciudad, muestro esta imagen solo de Santiago que hizo la Corporación Ciudades hace un tiempo atrás, de la cual formamos parte como universidad, que muestra que cerca de 1/3 de la población vive en territorios con altos niveles de desigualdad urbana y con problemas de vivienda, pero también con problemas de acceso a ciudad, espacio público, equipamiento y transporte. En campamentos, probablemente la punta del iceberg de este problema más grande, hemos visto dramáticamente este incremento. Los últimos datos de Techo Chile hablan de 20.000 hogares hoy día en campamento, algunos organizados en comités de vivienda, muchos otros no organizados, informales, y que tampoco acceden a ningún tipo de servicio por parte del Estado. Para producir esto tenemos fuertes limitaciones, por lo menos ese es el diagnóstico que hemos hecho en este grupo. Limitaciones de las actuales políticas, básicamente 4. La primera, que tenemos un modelo muy homogéneo, que no reconoce las distintas demandas habitacionales que tenemos en materia de propiedad, pero también en materia de arriendo, y las distintas trayectorias que tienen las familias y sus tipologías. Que tenemos un aumento sostenido del gasto público, si bien los subsidios se han incrementado fuertemente en los últimos años y décadas, y el presupuesto del Estado también considerablemente respecto a lo que teníamos en la década de los 90, la verdad que lo que ha ocurrido es al revés. La producción habitacional, el número de viviendas con subsidios generadas ha ido cayendo dramáticamente. Tercero, que como decía anteriormente, nuestro sistema está en paquetes. Hemos estandarizado a la familia en grandes programas sin atender a la trayectoria que tienen esos hogares y las distintas necesidades que representan dentro de su trayectoria de vida, de su edad, de su localización, de los barrios donde viven y obviamente su nivel de ingreso per cápita.
Y claramente tenemos subsidios desiguales, mientras un porcentaje de la población, en un corte dramático, según el Registro Social de Hogares, accede a prácticamente el financiamiento total de la vivienda, ha hecho porcentaje que recibe mucho menos. Y por lo tanto hay un gap de familias, particularmente de segmentos medios vulnerables, que son altamente numerosos hoy día, que no acceden a ningún tipo de programa. Lo que muestra en las cifras es que, claro, el sistema habitacional de hoy día está dividido en estos dos grandes paquetes. El 40% más pobre, sistema vulnerable, un solo programa relativamente homogéneo, el Decreto Supremo número 1, el 49, y otros sectores medios que reciben mucho menos, que están en el DC01. Sin embargo, la cantidad de familias y tipologías de problemas es muy diversa, y aquí solamente los agrupo por hogares, porque si lo viéramos territorialmente, las diferencias son mayores. Personas con tenencia insegura, hogares unipersonales, campamentos, personas en situación de calle, familias con allegamiento, familias con hacinamiento, sectores medios sin acceso al crédito. La diversidad es amplia y nuestro sistema habitacional es estanco y formalizado. ¿Y para qué hablar, aunque las dos se ven en rojo, para qué hablar cómo ha ido cayendo dramáticamente la cantidad de subsidios pagados que tenemos en las últimas décadas, prácticamente desde el 2010 hasta la fecha? Varios gobiernos, a pesar que el presupuesto del Estado ha ido aumentando en esta materia, la cantidad de subsidios pagados de vivienda producida de interés público ha ido cayendo. 15 propuestas que hemos levantado en este grupo, podrían ser muchos más, y seguramente algunas coinciden con lo que plantean los comandos, otras seguramente hay nuevas propuestas que surgirán. Las voy a pasar bien rápido porque me deben quedar 5 minutos. Nadie me toma el tiempo, ya, ok. Me quedan 7 minutos, ok, disparo. Lo primero, hemos considerado que nos da lo mismo hacer listas de propuestas técnicas, hay ciertos principios que debieran ser comunes y compartidos y de consenso. Toda política habitacional y todo instrumento debiera pasar por este filtro. Esta convicción de que la integración social es importante, de que la sostenibilidad y la resiliencia se ha convertido en una demanda fundamental hoy día, de que se requiere la participación de más actores del Estado para esta solución, no solamente un ministerio, de que la diversidad de las trayectorias familiares tienen que ser atendidas y que obviamente la capacidad de soluciones donde se articule al sector privado, la sociedad civil, es fundamental. Sin participación público-privada, sin la asociación del sector privado y de las comunidades es imposible resolver este problema. Acceso y diversificación a la oferta es probablemente el mayor desafío. ¿Cómo aumentamos la cantidad de viviendas? Volvemos a recuperar la curva y cómo al mismo tiempo respondemos a demandas distintas. 5 propuestas. Lo primero, una propuesta que ha sido común levantada en varios sectores, incluso recientemente la Fundación Invica, la profesora Luz María Vergara puede estar por acá, levantó una propuesta que es de consenso hace muchos años, pero que ningún gobierno ha podido implementar. Es decir, es tener un sistema único e integrado de subsidio y no estas cajitas discrecionales en que uno se cae de un ingreso y prácticamente cae a otro sistema. Eso implica una modificación de un sistema más vinculado y progresivo al ingreso que tienen las familias, a la edad que tienen las familias, al momento de la trayectoria familiar que van teniendo, etcétera, de manera de poder tener sistemas más flexibles y más adaptados a la realidad de cada familia, incorporando más ahorro y probablemente más capacidad de pago de algunas familias que hoy día podrían hacerlo. Y atendiendo focalizadamente a aquellos que son aún más vulnerables. Este es un sistema que probablemente hace décadas atrás era muy difícil de aplicar, el Estado tenía que manejar con sistemas más simples, pero que hoy día hay muchos programas del Estado que lo están haciendo con una mayor diversidad de soluciones. Segundo, se requiere que el sistema de arriendo tenga una convicción, no puede ser un programa de subsidio y poco permanente, hay que tener una convicción de que el arriendo es una solución y eso implica un sistema permanente, con fondos, con sistemas de seguimiento y obviamente con capacidad de incorporar al sector privado. Tercero, se requiere una racionalización de los costos de construcción. Hemos visto un aumento en los costos de construcción, no solo producto a los problemas de stock en materia de materiales en los últimos años, sino también algunos costos como por ejemplo mitigaciones viales o algunos temas como la ley de ductos que probablemente para vivienda de interés público poca relevancia tienen respecto a mejorar la calidad. Eso requiere una revisión y cambios importantes. Se requiere innovación y sostenibilidad en la construcción, eso implica una convicción en la materia, integrar mucho más al sector privado en la materia, generar subsidios, generar rebajas tributarias, convicción en que la construcción en madera puede ser un camino sustentable para producir masivamente vivienda en Chile. Y por último, no basta con simplemente hablar de campamentos, se requiere una estrategia nacional. El MIMBO ha ido trabajando en el tema del programa de asentamientos precarios, pero todavía es algo marginal.
Eso implica una estrategia convincente de integración multisectorial, de catastros adecuados y de múltiples entradas para soluciones diversas según cada campamento. Gestión de suelo. Básicamente el suelo en los últimos 10 años ha multiplicado su valor dentro del total del costo de las viviendas. Prácticamente si uno saca el costo de los materiales, el valor del suelo en general en promedio ha pasado de ser un 15% del total a cerca de un 25, un 30% del total del costo de la vivienda. Y eso tiene que ver con planificación urbana, pero también tiene que ver con gestión de suelo y del Estado. Para eso hay 4 propuestas. Primero, se requiere una norma que no dependa solamente de la voluntad municipal, sino una norma nacional que permita crear territorios y sectores donde las normas permitan el acceso, independiente de lo que dicen los reguladores, de viviendas de interés público. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los temas de densidad, etcétera, y no necesariamente con los temas que generan conflicto en las comunidades. Y eso implica una acción más decidida del Estado, pero un instrumento público que puede operar. Segundo, se requiere sistematizar el sistema de gestión de suelos públicos con un banco fiscal transparente, con catastro, con seguimiento y con, obviamente, protocolos de cómo se invierte, cómo se gasta, cómo se destina esos suelos a concesiones, por ejemplo, o cómo se colocan en sistemas de seguimiento para comunidades. Tercero, las concesiones de arrendo público, un tema que han levantado varios y que creemos que puede ser un camino muy potente en materia de integración público-privado para generar una nueva línea de generación de vivienda, porque obviamente no solamente el arriendo es una manera de acceder a un grupo de familias relevante, sino desacopla el costo del suelo y lo mantiene en el Estado. Esto implica que el Estado aporte, que el sector privado pueda incorporarse a financiar y que haya sistemas de seguimiento de arriendo protegido por lo menos a 20 o 30 años. Y la creación de estas zonas de emergencia habitacional es una propuesta que se ha venido discutiendo de déficit cero, de crear territorios más focalizados, por lo menos 10 o más, donde podamos concentrar el esfuerzo del Estado en normativa, en gestión de inversiones, en aceleramiento de permisos, en territorios donde los déficits son mucho más graves que en otras ciudades. De hecho, muchos de los datos levantados muestran que las comunas con mayor déficit habitacional es donde menos se produce y al revés, las comunas más exitosas son a veces las comunas que no tienen tanto déficit. Regeneración de barrio, el déficit cualitativo es fundamental e importante. 3 propuestas. La ley de integración social plantea un plan de regeneración urbana, pero es altamente limitado, solamente se dedica a trabajar con terrenos serbios o con viviendas que estén traspasadas al Estado, pero la posibilidad de crear territorios donde uno focalice inversión pública para regenerar, para invertir en vivienda, para mejorar espacio público y para reducir estos niveles de desigualdad que mostraba la lámina anterior es fundamental. Ya el Estado tiene algunas experiencias, pero sin ningún poder vinculante, sin ningún margen, como las zonas de interés público. 2, los planes de microdensificación. Aquí está Gabriel Lago, que es como el niño símbolo de la microdensificación en Chile, obviamente, pero claramente sabemos que proyecto a proyecto es muy difícil que esta política tenga éxito. Por lo cual se requieren planes que aborden barrios completos, que integren inversiones públicas en materia de espacio público, equipamiento, que ensamblen suelo y generen incentivos para que los procesos de regeneración urbana también generen nueva oferta habitacional. Y por último, mejoramientos de vivienda y barrio. La línea permanente de mejoramiento en viviendas tiene que mantenerse en el Estado y tiene que focalizarse particularmente en regenerar viviendas de stock deteriorado y no solamente perder el dinero a veces en ampliaciones que se requieren menos. Y por último, para terminar, ya no me queda nada, me quedan 14 segundos. Ok. 3 condiciones de gobernanza que hemos planteado desde este grupo. La primera, se requiere una responsabilidad institucional y vinculante de los actores que se suman. Actualmente la Ley de Integración Social dice en una parte que hay la obligación de la coordinación multisectorial y que le entrega esta potestad al Comité Regional de Vivienda y Territorio, a los ministerios. Pero como sabemos, es simplemente palabra, porque no hay ningún instrumento vinculante, no hay ninguna responsabilidad establecida con claridad y por lo tanto mientras los actores que participan en esto, gobiernos regionales, municipalidades, Ministerio de Vivienda, etcétera, no tengan responsabilidades claramente establecidas y vinculantes, las posibilidades de hacer cambios normativos, de gestionar suelo, de organizar demanda y obviamente de articular sector privado y comunidad se hacen inviables. Y hasta ahora eso básicamente ha dependido solo de un solo actor, Ministerio de Vivienda.
Dos, se requiere una gobernanza intersectorial con responsabilidades claras. Hay que establecer qué rol juegan los municipios y entregarles esa potestad y hacerlos responsables de ella, pero también fortalecer sus capacidades. La creación de unidades de vivienda en los municipios es fundamental. Hay que incorporar a los gobiernos regionales en esta gestión. Los gobiernos regionales han puesto financiamiento hoy día para suelo, pero sus responsabilidades no están definidas para nada dentro de un plan de emergencia habitacional. Y por último, algo que nos parece fundamental, que es de gran consenso y que ha sido levantado en los últimos años, es que ustedes saben, ahora vence el plan de emergencia habitacional, era meramente transitorio, hay un proyecto de ley para prorrogarlo por 4 años más, pero esto es una tarea que va a tomar más de 4 años. Por lo tanto, establecer que el plan de emergencia habitacional, con los instrumentos que tiene y con los instrumentos que hay que mejorar en una nueva ley, no solamente prorrogar los que hay que aprender de lo que no ha funcionado o lo que ha sido débil, es fundamental que se mantenga en el tiempo. Se requiere un instrumento de emergencia habitacional que sea más allá de los próximos 4 años y sea permanente en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. A continuación, invitamos a pasar adelante a la decana Magdalena Vicuña y a Ricardo Abuaguat, Cristian Castillo y Esteban Quiroga. Mientras se acomodan nuestros panelistas, queremos contarles que tenemos una plataforma para que todos ustedes puedan participar de este debate. Durante el panel podrán enviar preguntas entrando al sitio web www.slido.com. Esto se escribe www.slido.com con el hashtag DebateViviendaUC, o más fácil, escaneando el código QR que está en los costados de la sala. Ahí pueden ingresar y hacer sus preguntas. Estas preguntas serán revisadas y seleccionadas durante el desarrollo del panel. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, ya. Bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a comenzar volviéndoles a dar la bienvenida a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Es una alegría siempre ver este auditorio repleto de amigas, amigos, colegas, estudiantes que se interesan por los debates que aquí proponemos. Así es que, muy bienvenidos. También quiero partir agradeciendo al Centro de Políticas Públicas. No veo a Ignacio. Ya está, comiendo. A Ignacio Irarrázaval, a Carmen Vergara. ¿Dónde quedó la Carmen? A Josefina Irane. Muchas gracias por haber organizado este debate. También quiero agradecer al equipo de comunicaciones de la facultad, que ha sido también importante apoyo para organizar este evento. Por supuesto, agradecer aquí a nuestros invitados, representantes de los comandos en temas de vivienda y ciudad, y la presentación de Luis Eduardo Brecciani, que sin duda este trabajo de 15 propuestas, que estaremos atentos a una publicación más detallada para poder profundizar en las propuestas, sin duda iluminan este debate y esta conversación y representan el compromiso de la universidad con las políticas públicas. Bien, voy a presentar muy brevemente a nuestros invitados. Tenemos a Ricardo Abuaguat. Ricardo es arquitecto de la Universidad Católica, tiene un magíster en gestión urbana por la École Nationale de Ponts de Chaussée de Francia, es profesor aquí en la Escuela de Arquitectura UC y decano del campus creativo de la UNAV, y representa al comando de la candidata Evelyn Matei. A Cristian Castillo, aquí a mi derecha, arquitecto también de la Universidad Católica, con un diploma en Housing de la Architectural Association de Londres. Fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura el año pasado y representa al comando de la candidata Janet Jara. Y a Esteban Quiroga. Esteban es arquitecto de la Universidad de Viña del Mar, es dueño de la constructora Quiarc y representa al comando del candidato Franco Parisi.
Bien, vamos a partir entonces dándole 8 minutos a cada uno de los invitados para que hagan una breve síntesis, ¿cierto?, en la cual nos puedan contar las principales propuestas de sus comandos en los temas de vivienda y ciudad, y luego vamos a tener preguntas más puntuales en temas, ya bajando a temas más puntuales. Entonces, vamos a hacer, les propongo que lo hagamos en el mismo orden que los presenté. Ricardo, Cristian y Esteban. Adelante, Ricardo. Tenemos un reloj, un cronómetro. No sé si les acomodaría más que estuviera más cerca aquí de los candidatos para que puedan ver el tiempo. Yo siempre al moderador le toca la lata de avisar el tiempo, pero esto ayuda a que ustedes tengan idea de cómo va. Bien, partimos entonces. ¿Está prendido esto? Sí. Veo el tema. Sí, súper. Bueno, buenas tardes. Agradezco la oportunidad de discutir en esta facultad, que de alguna manera también es mi casa, así que les agradezco, sobre los problemas y desafíos que todos entendemos que tenemos en temas de ciudad y vivienda. Es evidente que no todos aquí pensamos igual, pero también creo que es evidente que compartimos un nivel de preocupación común sobre este tipo de problemas y entendemos la magnitud de la crisis que nos afecta. Estoy convencido que esa noción compartida de la severidad de los problemas que tenemos y de la urgencia de resolverlo es una súper buena base para un debate como esto, y de hecho por eso estoy aquí, ¿no es cierto? Porque creo que independiente de que pensemos que las soluciones son distintas, la verdad es que entendemos también la urgencia, la gravedad y el aporte que debemos hacer para que esto se resuelva. En los últimos 15 años, el sueño de la casa propia se ha alejado, no solo para los más vulnerables, para todos. Si en 2011 un hogar promedio necesitaba 4,2 años de la totalidad de sus ingresos para acceder a una vivienda promedio, hoy ese número es de 11 años. 11 años del total de sus ingresos. Pero eso no es todo. Sabemos también que la calidad de vida en nuestras ciudades se ha vuelto compleja por factores de seguridad, por factores que tienen que ver además con el lugar donde vive. Y sabemos que en este país, en nuestras ciudades, hay barrios del primer mundo, mientras que hay otros en los que Carabineros no entra. Por eso mismo es que hemos decidido invertir una cantidad no menor de nuestro tiempo en abordar este tipo de problemas y pensar en un futuro gobierno. Y nos han animado en nuestro diagnóstico, pero también nos han animado un grupo de convicciones. La primera convicción es que la solución a nuestros problemas se construye sobre un aparato público fuerte, afiatado, haciendo énfasis en una capacidad de gestión que a veces se ha denostado o incluso ridiculizado, pero sabemos que es la única manera de responder a los chilenos la confianza que han depositado en un gobierno. En segundo lugar, que la magnitud de la crisis exige que no busquemos todas las soluciones en el aparato público, sino que también busquemos el concurso del mundo privado, que nos parece indispensable. La tercera convicción que tenemos y que ha animado este trabajo que vamos a discutir y que espero tener la oportunidad de detallar, es que lo más justo y democrático en un Estado de Derecho como el nuestro es siempre el cumplimiento de las normas que hemos acordado. Ese no es un tema menor porque creo que ha sido puesto sobre el debate más de una vez. La quinta convicción es que vamos a intentar resolver por todas las vías que nos sean posibles las necesidades de los más vulnerables y muy especialmente a aquellos que en el camino para resolver sus muchas necesidades han confiado en la vía institucional y en esas reglas de las que hablaba. Y por último, la última convicción que ha animado el trabajo que hemos desarrollado es que hay un nuevo grupo de personas que necesitan de nuestra ayuda. Ya no son solo los más vulnerables. El espectro es mucho mayor. Incluye a personas de ingresos medios, incluye a los jóvenes que hay que apoyar, por ejemplo, porque el desarrollo de sus proyectos de vida y muy particularmente de su familia, entendiendo los datos demográficos que todos conocemos, es una tarea indispensable que tenemos que abordar. Dicho eso, hemos desarrollado nuestra propuesta en 10 ejes que voy a intentar relatarles
muy brevemente. El primero es entregar 800.000 buenas viviendas. De esas 800.000 buenas viviendas, hay 400.000 que constituyen nuevos accesos a vivienda. Los nuevos accesos a vivienda suponen ampliar el alcance de la política habitacional, por ejemplo, a estos grupos medios de los que hablaba, redefinir la vivienda de interés público y proponer un paquete de medidas muy extenso, muy grande, para incorporar otras variables que no dependan exclusivamente del financiamiento del mundo público. Y el otro número, el de los 400.000 mejoramientos, para completar las 800.000, supone retomar el programa de mejoramiento de vivienda, entre paréntesis lo acaba de mencionar Luis Eduardo, entregando 100.000 soluciones al año. Nuestro segundo eje es el de mejorar de forma radical el acceso a la vivienda, con cuestiones como, por ejemplo, nuestro proyecto del Pie Cero, el proyecto que permitiría, a través de un subsidio, que nuestros jóvenes entre 25 y 40 años continúen pagando como dividendo, lo mismo que antes pagaban con arriendo, porque el pie lo pondría el Estado. Pero también otras figuras como el FOGAES, beneficios tributarios, exención del IVA en primeras viviendas, etc. Nuestro tercer eje es un fast track para proyectos habitacionales que tiene que ver básicamente con despejar todas las trabas y obstáculos que esos proyectos habitacionales hoy día tienen. El cuarto eje es el de viviendas accesibles y con prioridad para los que más tenemos que cuidar, como por ejemplo subsidios de mejoramiento que permitan que adultos mayores y personas con discapacidad puedan vivir de forma autónoma. El quinto es barrios conectados, barrios más conectados y seguros, con un plan de regeneración de barrios que nos parece que es un asunto indispensable. El sexto es un sistema de monitoreo territorial del déficit con un observatorio nacional de déficit habitacional y de dinámicas urbanas, un asunto que es fundamental y del que de alguna manera, ¿no es cierto?, Luis Eduardo ya ha dado algunos detalles. Nos parece que tener la información correcta es indispensable. El séptimo eje es el de ciudades y centros recuperados. Ahí tenemos una propuesta que es clave y en la que creemos muchísimo, que es el de las agencias de ciudad, que regrupan una serie de potestades y de competencias que hoy día están dispersas, y también un grupo de 20 grandes obras de ciudad que nos van a permitir recuperar algunas de nuestras ciudades que han sido tan fuertemente dañadas. El octavo eje es estar preparados para las catástrofes, básicamente con un consejo nacional con equipos en cada región y un fondo de emergencias habitacionales. Y el noveno eje es el de trabajar estrechamente con campamentos, básicamente creando 4 protocolos que espero tener la oportunidad de detallar más adelante. El décimo tiene que ver con movilidad y transporte, con una serie de medidas trabajadas con un equipo programático paralelo al nuestro, pero que ha estado eminentemente conectado. Quisiera transmitirles, me queda un minuto, quisiera transmitirles que la mayor fortaleza del trabajo, que espero tener la oportunidad de contarles, está en contar con un equipo de cerca de 40 personas que generosamente han aportado con sus conocimientos, personas altamente competentes, capaces de enfrentar desafíos y de reaccionar a tiempo frente a cualquier variable o incidente que pueda ocurrir en el tiempo. Entre ellos hay exministros, subsecretarios, premios nacionales, presidentes de asociaciones gremiales, académicos, autoridades universitarias y destacados profesionales. ¿Por qué digo esto? Primero porque creo que es justo reconocerlo y varios de ellos están aquí presentes. Es indispensable, nada se produce, nada llega al nivel de desarrollo y madurez que tiene el programa que estamos presentando si no es porque cuenta con las personas correctas. Pero sobre todo lo digo porque en política pública hay una sola gran certeza, y es que por mucho que hayamos hecho hasta ahora las cosas bien, esperamos que así sea, por mucho que hayamos hecho el diagnóstico correcto y hayamos hecho planes bien fundados, van a ocurrir cuestiones que es imposible prever ahora. Es lo que ha sucedido en todas las últimas administraciones. Incendios, terremotos, estallidos, pandemias, etc. Somos un país donde esas cosas pasan. Un plan de gobierno solo tiene sentido si está fundado sobre un equipo humano y técnico capaz de reaccionar, reorientar y reencauzar. Sin temor a exagerar, ese es el caso. Muchas gracias, Ricardo, por cumplir también con el tiempo. Vamos ahora con Cristian.
Adelante, Cristian. Gracias a todas y todos por recibirnos. Creo que Luis Eduardo dijo buena parte de lo necesario por hacer. Nosotros hemos intentado en el comando de Janet Jara de entender la vivienda, el barrio, la ciudad y el territorio como un hecho prioritario, cosa que hasta el minuto no se ha logrado en Chile. Recuperada la democracia, diferentes gobiernos han hecho esfuerzos por resolver el problema del déficit habitacional, de la carencia de barrios, de la falta de planificación, pero al 2025 no es claro que hayamos tenido un resultado satisfactorio. Nosotros hemos fundado nuestro programa en 4 pilares fundamentales. El primero, reducir la brecha del déficit habitacional de manera importante. No podemos seguir año tras año aumentando el déficit habitacional y no reduciéndolo. Creo que esa es una tarea que cualquier gobierno tiene que darse como una tarea fundamental. No es posible que 1/4 de la población de nuestro país viva en condiciones de indignidad, sea porque vive en condiciones de hacinamiento, sea porque vive en un campamento, sea porque se vea obligado a tomar a los niños y a los viejos y tomarse un terreno, sea porque vive en un lugar donde no puede pagar el arriendo. Tenemos que transformarlo en una tarea prioritaria. Generar barrios seguros. Uno de los grandes problemas de seguridad que tenemos es cómo se ha ido desarrollando la ciudad y cómo entendemos muchas veces la seguridad. Para nosotros, la generación de barrios seguros es fundamental. Y desgraciadamente, en el desarrollo de nuestras ciudades no ha sido un elemento que lo hemos considerado. Construimos un edificio al lado del otro, sobre todo en lo que se refiere a vivienda social, un edificio al lado del otro, tratando desesperadamente de resolver los problemas que tiene la vivienda, pero no nos preocupamos de generar comunidades que puedan defenderse y protegerse y conocerse las unas a las otras en el tiempo. No les damos los elementos de conectividad, de servicios necesarios para que puedan vivir una vida armónica. Regenerar el Estado. Nos parece fundamental que el Estado tome cartas importantes en el problema de la vivienda, del barrio, de la ciudad y del territorio, usando los mecanismos que existen y creando nuevos que permitan que sea parte protagónica del proceso. Y lo último, organizar la demanda. Nos parece que ese 1.000.000 de familias, ese 1.200.000 familias de las cuales Eduardo nos hablaba, que crece y no disminuye, tienen que ser protagónicos de del proceso de solución de su problema. Para nosotros la organización de las familias es fundamental para que participen junto con el resto de los elementos incluidos en este proceso para llegar a una solución habitacional que sientan como propia, que efectivamente llene sus sueños, no que sea una solución impuesta por el Estado o muchas veces impuesta por las inmobiliarias privadas que llegan al lugar que no conocen a los vecinos, no conocieron ni reconocieron nunca el departamento en el cual los invitan a vivir. ¿Cómo lograrlo? Hay 2 elementos fundamentales para nosotros. Lo primero es transformar la vivienda y el barrio en un problema país. No podemos seguir pretendiendo que las soluciones surjan del Ministerio de la Vivienda o de los empresarios privados que inician aventuras de este tipo para no responderles después a las necesidades que se van generando. Si la salud es prioritaria en nuestro país y la educación es prioritaria en nuestro país, nosotros creemos que para crear la necesaria trilogía que siente las bases de una buena vida, es necesario incorporar la vivienda. Normalmente cuando hay problemas presupuestarios, generalmente es la cultura la primera que sufre, pero después de eso es vivienda. Empiezan a recortar los presupuestos, como lo han hecho aún en este gobierno los 2 últimos años, pero en general
cuando se calculan los presupuestos y uno entra a hablar con los economistas, hay que subir el presupuesto de salud, hay que subir el presupuesto de educación, pero el presupuesto de vivienda lo mantienen o algunas veces lo reducen porque no nos da el crecimiento propuesto para financiar las obras que son necesarias. Nosotros creemos que esa necesaria trilogía se debe crear: salud, educación y vivienda. No es posible que un niño vaya a una muy buena escuela, tenga una salud preventiva maravillosa, pero cuando llega a su casa vive en una casa hacinada, con 10, 15 personas más, rodeado de adultos y de viejos que le hacen prácticamente imposible crecer de la manera armónica necesaria para que se desarrolle bien. Tenemos la obligación de darle una vivienda digna, y para darle una vivienda digna necesitamos que consideremos como sociedad que la vivienda es una prioridad fundamental. ¿Cómo hacerlo? Nosotros pensamos que además del reconocimiento de la vivienda como un hecho prioritario, vivienda, barrio, ciudad, tampoco nos hemos preocupado demasiado de las ciudades, lo que queremos proponer es un gran acuerdo social que nos haga sentir como país que este es un problema que tenemos que resolver todos juntos. Un acuerdo social del cual participe el Estado, es fundamental que esté ahí presente, que participen las comunidades, aquellos a quienes tenemos que servir, que participen los empresarios e industriales de la construcción como un eje fundamental de este proceso, las universidades y los centros de investigación nacionales e internacionales. Creemos que si logramos un acuerdo social entre todos, que nos haga sentir que ese problema es un problema fundamental, que es un problema que necesariamente tenemos que resolver, todos juntos vamos a encontrar un camino para hacerlo. Si las rentabilidades son las necesarias, si el Estado pone los recursos que se necesitan, si el Estado pasa a ser un ser protagónico y permite que la demanda también organizada sea parte del proceso, yo creo que en un plazo prudente podríamos revertir esta situación y encontrar el camino para cubrir el crecimiento natural de la población y no intentar seguir cerrando pequeños círculos todos los años. ¿Cómo hacerlo? En vivienda nosotros hemos propuesto un programa de 400.000 soluciones habitacionales, de las cuales solamente 260.000 son nuevas construcciones. Creemos que el país, en la situación económica en que está, con los problemas que tenemos de capacidad empresarial e industrial, con un Ministerio de la Vivienda que siempre tiene problemas para poder lograr los objetivos que se propone, es una solución posible, con un presupuesto posible. Dentro del presupuesto del 2026, nosotros suponemos que hay recursos suficientes, sabemos que hay recursos suficientes porque es similar al presupuesto del año pasado, podemos enfrentar la tarea del primer año de gobierno, esperando indudablemente que en los años siguientes vayan subiendo los presupuestos de vivienda de acuerdo a este acuerdo social del cual todos seríamos parte. Y lo hemos discriminado de alguna manera porque tiempo, hablar... Cristian, para ir cerrando, por favor. No, una última... Es difícil cerrar. Es muy difícil. Sí, quizás lo podemos conversar, pero hemos disgregado las tipologías de vivienda porque creo que hay que acercarse más a los problemas concretos y ofrecer soluciones concretas en cada caso. Uno de los puntos importantes para nosotros es desarmar el sistema que tiene el Ministerio de la Vivienda de entregar ofertas de vivienda para acomodarlo mejor a la sociedad que hoy tenemos. Una sociedad que ya no es la familia con 3 hijos, con 4 hijos. A nosotros nos obligan a diseñar departamentos de 3 dormitorios, un baño, una cocina, una logia, un estar comedor. Creo que debemos adaptarnos a que hoy día hay más viejos en nuestra sociedad, que hay jóvenes que están comenzando la vida y que no necesitan un espacio de ese orden. Y para nosotros eso es una tarea prioritaria de manera de responder efectivamente a las necesidades que la población tiene. Muchas gracias. Seguimos después. Tenemos asientos disponibles acá adelante para quienes quieran estar más cómodos, pueden pasar sin problema.
Bien, damos ahora entonces la palabra a Esteban. 8 minutos, Esteban. Ya, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me agradecieron venir, pero yo agradezco la invitación. Yo voy a partir con una lógica distinta, desde la problemática de las personas. ¿Se escucha bien? Ya. Por ejemplo, las problemáticas que nosotros hemos visto en terreno, en la zona de Lampa. La gente vive allá en casas de nivel medio y están alejadas de Santiago y cada vez los tacos son mayores, la congestión vial. Entonces, yo conversaba la otra vez con una señora y yo le decía, ¿y por qué su auto no tiene patente? Y que me dijo, es que pago el tag o pago el arriendo. Y claro, hace un tiempo no tenían tag, entonces la vivienda no podemos verla sola de manera unitaria, sino que también tenemos que verla con los antecedentes externos, vialidad, conectividad, iluminación, delincuencia, etcétera. Eso es lo que nos da una mayor o calidad o menor calidad de vivienda en igualdad de condiciones. ¿Ya? ¿Qué proponemos ahí al respecto? Creemos en la redensificación de la ciudad grande. Creemos en la redensificación de Santiago, por ejemplo, en la zona sur de Santiago, en que tenemos muchas edificaciones de un piso de revestimiento con ladrillo, pintadas. Creemos que esas zonas es clave hacer una redensificación a través de subsidios urbanos, lo que se usaba mucho en un determinado momento, subsidio de renovación urbana con placa comercial, cosa de construir nuevos ejes en zonas deterioradas de Santiago. Y ahí también desde el Estado y desde la arquitectura privada, que tenemos arquitectos de excelencia en Chile, poder mejorar la ciudad en un aporte del sistema público y privado. Por otro lado, otra problemática que nos señalan también es el alto costo de los créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, soy deudor de crédito hipotecario, pero hace 10, 12 años atrás, cuando fui a comprar una propiedad, me dijeron, venga, pague firme los costos operacionales, 200.000 pesos, y 0% de pie. Incluso alguna época había un 110% de financiamiento, cosa que uno pudiese remodelar la vivienda a la cual llegaba, comprar la lavadora, cortinas, etc. Y eso ahora ya no es así. Entonces, a los niveles medios, como se ha conversado acá, les cuesta mucho llegar a, por un lado, a tener el ahorro, por otra parte, a poder justificar el ingreso para el pago del dividendo y encontrar una casa o departamento agradable de acuerdo a ese rango de precios. Entonces, ahí, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos gestionar 250.000 créditos hipotecarios en 4 años con organismos internacionales, bancos internacionales que compitan con la banca nacional y eso con aval del Estado también, y eso en el fondo nos solucione, nos baje los costos de los créditos hipotecarios, porque finalmente el tema vivienda es un tema asociado a problemática de costos. En los sectores medios altos, en que haya recursos, uno se puede construir la casa que quiere y vivir donde quiere. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ha subido el costo de la vivienda? Y ahí también tenemos propuestas. Uno,
el aumento de costo en UF, los terrenos, que se expuso acá, y ahí no hay mucho que hacer. El costo alto de la mano de obra, y ahí sí podemos hacer algo, porque creo que estamos al debe en la formación de oficios. En la medida que tengamos maestros más calificados, podemos tener más personas que puedan hacer lo mismo, y eso nos puede dar un mejor precio de mano de obra. También hay un aumento importante del costo de los materiales. Yo lo sé porque construyo, ¿ya? En un momento salió la ley del saco, y el saco de cemento, que era de 42 kilos, bajó a 25, y el precio se mantuvo prácticamente igual, y no fue escándalo nacional, y eso afecta indudablemente mucho al tema vivienda, siendo súper práctico, digamos, ¿eh? Otro tema también, en un minuto, fue el IVA a la vivienda, que nosotros ahí ese IVA a la vivienda queremos eliminarlo o reducirlo a lo menos parcialmente para solucionar el tema de los niveles medios y bajos, y especialmente la primera vivienda. ¿Cuánto tiempo? Me queda un minuto. Otro problema que tenemos grave es el tema de las tomas. Con Franco Parisi estuvimos en Monte Sinaí, que fue una toma incendiada en Viña del Mar el 2 de febrero de 2024. Y claro, ahí la gente tuvo que tomar un crédito personal, recursos propios, para reconstruir su vivienda. Y nos decían, ¿cómo nos pueden ayudar? Y ahí tenemos también una propuesta señalada por Franco, que señala que a los 7 años en que el propietario no ha recuperado el terreno y no hay un juicio pendiente, ahí el Estado tiene que ser un facilitador para que las personas puedan adquirir su terreno, tener su escritura, y obviamente con eso poder acceder a beneficios, a pavimentación, etc. Nosotros no somos partidarios de las tomas en ningún caso, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay zonas en que han partido como toma, como el caso de Alto Hospicio. Y finalmente, porque quedan 18 segundos nomás, una propuesta es fusionar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales, de manera de disminuir costos en el Estado y poder traspasarlo al tema de vivienda, que es sumamente grave, según conversábamos acá con todos los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Bien, vamos ahora a ir a las preguntas. Nosotros tenemos unas preguntas preparadas para profundizar, darles un espacio para profundizar en temas. Vamos a llevarlos a otros temas que están asociados a lo ya expuesto, pero hemos leído sus programas, así es que vamos un poco como a profundizar en lo que se propone. También estamos incorporando en las preguntas lo que nos ha llegado del público asistente, de manera de que vayan quedando también integradas, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el tema de suelo y planificación urbana y territorial. Un poco vamos a ampliar la escala. Bueno, todos aquí los programas coinciden en usar el suelo fiscal. Entonces acá una pregunta compuesta. ¿Cómo garantizarán que no se repitan errores de localización del pasado, viviendas lejos de transporte, empleo, servicios, y que no se capture suelo público por intereses privados? O, diciéndolo de otra manera, ¿cómo asegurar que las soluciones habitacionales promuevan vida de barrio, integración social y acceso equitativo a servicios? Vamos ahora a darles 3 minutos a cada uno para responder en el mismo orden que
que hemos seguido. Luego vamos a cambiar el orden para ser justo. Partimos entonces Ricardo, Cristian y Esteban, 3 minutos, ahí está Macarena con el cronómetro. Maca, vamos con el cronómetro. Todavía está sacando fotos. Voy a partir. Aprovecha a partir. Voy a tomarme algunas cuestiones que dijo Luis Eduardo, ¿no es cierto? Ese mismo estudio de nuestro anfitrión, el Centro UC de Políticas Públicas, dice que el 30% del aumento de costo de la vivienda hoy día se origina por el aumento de suelo. En términos bien concretos, eso quiere decir que una UF por metro cuadrado más en este tema se traduce en 1,77 UF para el comprador. No es menor el tema, o sea, estamos hablando de algo realmente grave. Nosotros tenemos una paleta de soluciones a propósito del suelo que creemos que podría funcionar. Por supuesto, una mejora significativa en el funcionamiento del banco de suelo, un traspaso real de suelos disponibles para desarrollar vivienda. Desarrollar corredores urbanizados, tal vez este es el punto central. Una buena parte hoy día de la discusión se centra en el problema de solamente agregar suelo. Nosotros creemos que una parte del suelo ya existe, solo que no ha sido suficientemente utilizado. En ese sentido, una de nuestras propuestas es el desarrollo de corredores urbanizados a lo largo de los principales ejes de transporte. Y eso, un equipo legal nuestro ha analizado las distintas variables y pensamos que es posible desarrollarlo relativamente fácil, digamos, no con grandes cambios legales que demorarían los 4 años que tiene un gobierno. Creemos que esa cuestión es central en la pregunta que acabas de hacer, Magdalena, sobre todo en el asunto de agregar suelo, porque sí, no es la solución al problema, ya sabemos dónde nos llevó eso. Pero además hay otras medidas, por ejemplo, se ha discutido o ha estado presente en la palestra, particularmente Fundación Alcanzable, etcétera, el asunto de vivienda a 1 metro. Las agencias de ciudad que nosotros proponemos también son un mecanismo para ordenar el acceso al suelo idóneo, y muy particularmente lo que tiene que ver con asegurar que aquellos lugares que tienen buenas condiciones de habitabilidad, es decir, que están bien cubiertos por transporte público, por equipamiento y servicios, etcétera, no van a ser restringidos en su posibilidad de densificar mediante planes reguladores comunales que tienen el incentivo a hacerlo de esa manera. Creemos que una agencia de ciudad es la que de alguna manera equilibra esas oportunidades para el total de los habitantes de una ciudad, no como ocurre ahora en que se decide a nivel comunal. Y por último, una parte súper significativa de nuestra propuesta tiene que ver no solamente con producción de vivienda. Nosotros creemos que es un error y pensamos que una parte de los problemas que ha tenido el MIMBU hoy día es haberse concentrado excesivamente en vivienda. Es entendible dada la magnitud de la crisis, pero creemos que ha dejado de lado su rol de productor de ciudad y barrios. Y en ese sentido, no se trata solamente de conseguir suelo, por supuesto, es una parte fundamental, sino que también de permitir que los suelos que ya existen estén suficientemente habilitados. No creemos en la expansión irracional, creemos en esta utilización de suelos controlados, pertinente y responsable. Sí, suelo, la regeneración urbana es fundamental. Nosotros soñamos con reconstruir todo el centro de la ciudad, por ejemplo, transformarla en un lugar de vida nuevamente, de vivienda, de comercio. Hay poblaciones, por ejemplo, que requieren regeneración y uso de su suelo de manera mucho más provechosa. Hemos trabajado con los pobladores de Lo Hermida, por ejemplo, para transformar esas 26 hectáreas en edificios de 3, 4 pisos, de manera de recuperar suelo, aumentar la densidad, permitir que esas familias que hoy día viven hacinadas en la casa puedan ocupar cada una de ellas una vivienda diferente. Y en relación al banco de suelo, para nosotros es un tema difícil. Durante muchos años hemos luchado con bienes nacionales, con ramas de las Fuerzas Armadas, con el Ejército, la Marina, intentando recuperar suelo que pertenece a todas las chilenas y chilenos y que por una razón u otra están en manos de
de las Fuerzas Armadas o de instituciones del Estado, como la Universidad de Chile, por ejemplo, que es dueña de un patrimonio en suelo enorme, y que quedan ahí como reservas de patrimonio sin ser utilizadas para las necesidades de la ciudad o de la vivienda. Lo que queremos hacer, en vez de intentar obtener ese suelo bajo presión, invitar tanto a las Fuerzas Armadas como a las instituciones a generar sociedades mixtas con el Estado, de manera de darle un cambio de uso al patrimonio que hoy día tienen en suelo y transformarlo en edificios en arriendo, en centros comerciales, en equipamiento social, del cual ellos sean parte, de manera de nosotros recuperar suelo y permitir, por otro lado, que ese suelo mantenga el patrimonio que esa institución o esa rama de la Fuerza Armada tiene en ese suelo. Nos parece que podemos recuperar miles de hectáreas urbanas de esa manera, que nos permitirían repensar las ciudades, repensar los pueblos, repensar los barrios. Y por otro lado queremos usar los mecanismos de conectividad que se están creando. Yo creo que los trenes, que hoy día son un proyecto importante, el tren que va a San Antonio, que se transforma en una realidad, el tren que es una realidad que va a San Fernando, hacia el sur, ese proyecto hermoso de tren, de recuperar el tren a Valparaíso, nos va a entregar una enorme cantidad de suelo a bajo costo, que va a necesitar transformación de su uso, por lo tanto hay buenas oportunidades de negociación por parte del Estado, y construir allí ciudades satélites, pequeños barrios, barrios grandes, barrios bien con servicios, con la infraestructura necesaria como para que podamos vivir allí con mucha comodidad, porque el tren nos va a dejar seguramente en alguna estación de metro, y de esa estación de metro vamos a poder llegar al trabajo con facilidad. Adelante, Esteban. Ya, gracias. Bueno, respecto al suelo, el suelo en sí siempre es un bien obviamente cotizado, pero obviamente hay distintos tipos de suelos. Bienes nacionales tienen un montón de suelos cordilleranos que para efectos de vivienda o desarrollo urbano no nos sirven mucho. Yo viajo mucho por tierra y ahí uno ve que Santiago o las áreas urbanas son una mínima parte del territorio, y la gran parte del territorio de Chile es suelo vacío. Pero ahí, claro, hay que tener ojo y cuidado, porque de pronto algunas fórmulas, por ejemplo, como lo que se hizo en Valparaíso, en Curauma, un nuevo nicho urbano asociado a productividad, asociado a vivienda, asociado a equipamientos, supermercados, universidades, colegios, jardines infantiles, etcétera, sí es de gran utilidad, y uno puede pensar en proyectos importantes y magnos de ese tipo. Y por otro lado, lo que sí nos sirve mucho y serviría de gran ayuda, por ejemplo, en Viña, hay suelos de Fuerzas Armadas, suelos de la Armada que están vacíos, baldíos, como una isla adentro de la ciudad. Entonces ahí, claro, uno podría decir, oiga, cédanos esta parte y le cedemos un territorio mucho más grande en otro punto más alejado. Entonces ahí todo depende del lugar, de la región, de la zona. Y para eso están los arquitectos, los urbanistas, para decir esto nos sirve o esto la verdad es que no tanto. Muchas gracias, Esteban. Vamos a cambiar de tema y vamos a volver a los campamentos y la reconstrucción.
Esta es una pregunta para todos que va a contestar primero Esteban, luego Cristian y vamos a terminar con Ricardo. En realidad son varias preguntas en una, pero la idea es que aborden la temática. Bueno, ¿cómo piensan abordar los campamentos que se ubican en sitios privados y estatales y cómo gestionar posibles desalojos, teniendo en cuenta que son miles de familias que no tienen dónde vivir? Y cómo evitar que estos sigan creciendo y generando los problemas que ya conocemos, además de las precarias e indignas condiciones en las que viven estas familias y hogares. Partimos con Esteban. Parto yo, ya. Bueno, tal como lo señalé en la exposición, nosotros no somos en ningún caso partidarios de las tomas, pero sí entendemos y logramos empatizar en que lamentablemente en una situación de desesperación es una solución inmediata y llegan con unos paneles y todo, pero la parte oscura de esto es que se vulnera el Estado de Derecho de un propietario de tener un terreno y también da espacio a mafiosos que se apropian de estos nuevos territorios semi-incorporados a la ciudad, venden los lotes y hacen un negocio inmobiliario que es fatal. Ahora, cuando ya se instalan, lo ideal es evitar que se instalen en el primer minuto, tener un Estado, tener una seguridad que impida estos nuevos asentamientos. Pero ya cuando están instalados hace años, ahí ya han pasado 7 años, ahí creemos que, nos guste o no, llega el minuto de poner orden en la casa, digamos, y ahí el Estado debe ser un facilitador para conversar con los dueños, llegar a un acuerdo de precio y que obviamente el terreno sea pagado al legítimo propietario. Y asumir eso desde el rol del Estado, que en el fondo es el ordenador en este tipo de cosas. Complicado el asunto de las tomas y los campamentos, por cierto. Nosotros creemos que la única manera de evitar este problema es disminuir el déficit habitacional. La gente no va a vivir a una toma de terreno o un campamento porque le parezca muy simpático o tenga buena vista el terreno que se tomaron o que puedan vivir gratis. Se van porque la situación en la que viven es desesperada. Nosotros no somos partidarios de las tomas de terreno y yo quisiera que eso quedara suficientemente claro, pero la desesperación obliga muchas veces a la familia a tomar ese tipo de determinaciones. Nosotros queremos enfrentar la situación de los campamentos recuperando la presencia del Estado en cada uno de ellos. No es posible que queden abandonados a la suerte de los más fuertes. Si los campamentos están en manos, algunos de ellos, tampoco son todos, y no todos los que están en un campamento o en una toma de terreno son delincuentes o narcotraficantes, que es algo que nos parece inaceptable opinar sobre nuestra propia población. Si nosotros recuperamos la presencia del Estado, y les puedo agregar algo más, si recuperamos la presencia de los partidos políticos en los lugares donde hay tomas o campamentos, la posibilidad de la delincuencia o los narcotraficantes de apoderarse de esos espacios va a ser mucho menor. Como los campamentos existen y crecen, nosotros queremos apuntalar la presencia del Estado en esos lugares, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, de manera que la presencia en esos lugares sea permanente mientras no se encuentre una solución para esa familia. Nosotros no estamos tampoco con la política de erradicación de los campamentos. Yo estoy trabajando con la familia del campamento 17 de mayo, no sé si ustedes se recuerdan que los desalojaron a las 4 de la mañana en medio de la lluvia, fue un caso que salió en todas las televisiones.
y en esa situación no podemos hacerlo. O sea, si vamos a desalojar un campamento, que muchas veces cualquiera sea el gobierno va a estar obligado porque son dictámenes judiciales, hay que hacerlo asegurándole a esas familias la posibilidad de mantener una vida relativamente digna. Me gustaría, voy a aprovechar que nos han puesto eso, ya. Así gano segundo. Me gustaría partir por algunos principios con respecto al tema de los campamentos, que es un tema doloroso, grave. No, la verdad es que no hay ninguna solución fácil y por eso es bueno aclarar el principio. El primer principio que nos ha animado a nosotros es que se respeta la fila y la ley. Hay que recordar que los habitantes de los campamentos no son las únicas personas con necesidades y que sufren. También todos aquellos que han postulado, a veces durante una década, y que están esperando su turno luego de recorrer un periplo largo, doloroso, complejo. La segunda cuestión es que aumentan los campamentos cuando en realidad falla la política urbana. Y ahí es donde nosotros creemos que es fundamental una política urbana con una nueva gestión, con una buena gestión, competente, comprometida, etc. Nos parece que la gestión, independientemente de todo lo que opinemos, la gestión en los últimos tiempos ha tenido fallas importantes. Y la tercera es que hay que hacer que las cosas pasen. Y en ese sentido pensamos que para que eso ocurra no basta una única vía. También pensamos que había un error en el último tiempo en apostar por una solución única, que es este asunto de las cooperativas cerradas como manera de resolver el problema. Creemos que hay que tener una paleta. Hay que recordar tres cosas. Los campamentos vulneran el derecho de propiedad, por razones obvias, cuando son en terrenos privados. Vulneran el derecho a la vivienda, si existiera, pero yo creo personalmente que debería existir, dado que no hay ningún estándar de un derecho a la vivienda fijado internacionalmente que se cumpla al interior de un campamento. Y vulneran la igualdad ante la ley, porque, por ejemplo, por dos razones fundamentales, porque crecer en un campamento no puede ser equiparable a crecer en otro lugar de Chile, pero también porque si un propietario de un suelo privado rural construye algo ilegalmente, lo van a hacer demoler, y no veo por qué eso mismo no ocurriría al interior de un campamento. Sabemos cuáles son los casos más críticos. Cerrillos tiene hoy día 14.000 personas, San Antonio tiene 10.200, Alto Hospicio tiene 600. Pero tenemos un caso que puede que sea más pequeño, pero que constituye un antecedente, que es lo que acaba de pasar hace una semana atrás con Quilpué. Ya entendimos que con una planificación, con hacer las cosas de la forma adecuada, es posible resolver ese problema. Nosotros estamos preparando 4 protocolos que en realidad están bastante listos. Un protocolo de prevención de tomas con un catastro de sitios públicos que, por ejemplo, podrían recibir albergues, una generación de un catastro de sitios de eriazo no cercados, que son naturalmente áreas de riesgo para toma, una determinación de zonas de construcción obligatoria que las municipalidades podrían determinar porque son riesgos justamente de que ocurra ahí alguna acción ilegal. El segundo protocolo es un protocolo de solución temprana, una vez iniciada una toma, para reencauzar hacia la formalidad a las personas que están intentando tomarse ese terreno. El tercer protocolo es naturalmente, cuando se justifica, un protocolo de desalojo que tiene una serie de etapas bastante claras, como por ejemplo diferenciar quién es quién al interior de una toma, por ejemplo, si han cometido delitos, si tienen terrenos en otros, si tienen propiedades en otras zonas del país, y por último, una gestión de campamento histórico. Solamente con esto cierro. El tema de los campamentos es un tema grave, pero hay que recordar que la cuestión humanitaria es esencial, no solo para los habitantes del interior de la toma, sino que para el total del sistema completo que requiere vivienda y que ha postulado y esperado por ella por la vía institucional. Muchas gracias, Ricardo. Vamos ahora a movernos al ámbito del financiamiento y el acceso. Tengo una pregunta del público que es para los tres. Un poco como marco, porque le voy a hacer a cada uno una pregunta específica y vamos a partir con Cristian.
luego con Esteban y vamos a terminar con Ricardo. La pregunta marco para los tres es que las propuestas todas consideran un fuerte gasto público, evidentemente. ¿Cómo hacer frente a esa demanda cuando la mayoría de los candidatos están en contra de una reforma tributaria? Si pueden tener esa pregunta como marco. Y voy a partir con Cristian con una pregunta más específica asociada al programa de Janet Jara, que plantea lo siguiente: el hipotecazo para jóvenes promete dividendos proporcionales al ingreso. ¿Qué modelo financiero respalda esa promesa considerando las restricciones fiscales actuales? Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿me la puedes repetir? Tengo acá en el WhatsApp Sí, al financiamiento. Sí. ¿Cómo Nosotros, hacer frente a sí, la demanda cuando la mayoría de los candidatos están en contra de una reforma tributaria? sí, nosotros no, hicimos un programa adaptable a los recursos que hoy día tiene el Ministerio de la Vivienda, lo cual no significa que nosotros no seamos, son los 24.000 millones de dólares aproximadamente. Nosotros sí creemos que para poder revertir con fuerza esta situación requerimos un presupuesto adicional, y nuestra aspiración es que el presupuesto del Ministerio de Vivienda crezca en 1.500 millones de dólares al año. Con esas cifras, con esos presupuestos, nosotros podemos hacer un programa con mucha fuerza y con mucha presión para ir logrando no solamente la construcción de viviendas, sino que los mejoramientos de edificios deteriorados, gastar recursos en tecnología y gastar recursos en investigación, de manera de poder diversificar las formas constructivas que tenemos hoy en Chile, que todos sabemos que son lentas. Parte del problema de no encontrar suficientes soluciones es que nos demoramos 2 años en construir un edificio, tenemos que reducir esos plazos a 6 meses. Para eso hay que invertir en investigación, hay que invertir en tecnología, hay que apoyar a la industria de la construcción de nuestro país para que se anime definitivamente a entrar en un proceso de producción masiva de viviendas prefabricadas. Hay que estudiar la madera, hay que estudiar la arena, hay que estudiar formas culturales también de construir que nos pueden ayudar a encontrar soluciones diferentes. Ya. Para nosotros la respuesta es relativamente simple. Primero, necesitamos más crecimiento económico. Si tenemos más crecimiento económico, tenemos más recaudación y no tenemos que hacer una reforma tributaria para poder ir aumentando el fondo de vivienda. Segundo tema, ahorro en los recursos del Estado. Para eso proponemos fusionar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Bienes Nacionales, porque además están enlazados, porque también un eventual terreno nos puede servir para un tema habitacional y nos ahorramos un montón de costos de tipo administrativo. Y tercero, creemos en una prefabricación de vivienda social. Tenemos excelentes profesionales y la idea nuestra es hacer un modelo tipo para la zona norte, con los materiales, con las tecnologías y con las cosas que podamos implementar en la zona norte. Lo mismo para la zona centro y lo mismo para la zona sur, que obviamente ahí va a estar más vinculado a la madera por la abundancia del recurso que tienen, y además da una tremenda facilidad de traslado. Entonces nosotros no creemos en una reforma tributaria para mejorar el tema de vivienda, sino que mejoramiento en las tecnologías, mejoramiento en los procesos. Yo, como les cuento, yo construyo, tengo constructora. Y, por ejemplo, voy a Estados Unidos
y veo en los conjuntos de casa, hacen el cimiento y radier simultáneamente. Acá en Chile está como la cultura, primero se hace la fundación y después hacen el radier, y entre medio se parten, sale pasto, es más lento el proceso. Entonces, todo eso hay que ir mejorándolo con inteligencia y creatividad, que acá en el auditorio tenemos de sobra. Voy a darle un minuto más a Esteban porque se me pasó a hacerle la pregunta específica. Ya. Estaba leyendo las del público, que estoy tratando de integrar lo que va mandando el público con nuestra pauta. Esteban, el autopréstamo previsional y el arriendo de viviendas subsidiadas son medidas que han causado polémica, relativamente disruptivas, en fin. Sí. ¿Cómo se aseguran que esas políticas no terminen debilitando el ahorro previsional o transformando la vivienda social en un activo de renta? A ver, nosotros hemos señalado el tema del autopréstamo. No somos partidarios de los retiros previsionales, pero el autopréstamo, ¿qué implica? Implica no tener el interés que nos pone la banca, sino que tener usar recursos propios. Y autopréstamo significa que en una cantidad de años antes de jubilarse deban ser descontados por planilla para no mermar el ahorro previsional. Y eso nos parece una excelente alternativa, porque en el fondo nos permite ponerle dinero a la gente de manera directa y sin un montón de comisionistas que se dan la vuelta con el dinero y que al final hacen que la mensualidad sea mucho mayor. Ahora sí, gracias Esteban. Pregunta para Ricardo, la pregunta específica. ¿Cómo evitar que medidas como el crédito pre-cero y las otras alternativas que se proponen en esta línea generen sobreendeudamiento o especulación en el mercado inmobiliario? Ahí está, súper. Mira, primero hay que pensar cuál ha sido el comportamiento en general de los subsidios con los que cuenta el MIMBU y el Estado en general en el último tiempo. La verdad es que lo que nosotros estamos proponiendo es que la mayor parte de los subsidios se mantengan básicamente en el estándar actual, pero si uno lo mira críticamente, la verdad es que el único subsidio que ha sido fuerte y ha sido importante es el DS49, ese que ataca a los grupos más vulnerables, pero hay una señal de alerta que no es menor, porque en el presupuesto que acaba de presentarse, de las 50.000 viviendas que se hacen al año con ese subsidio, la propuesta es para que para el próximo año haya 25.000. Entonces ahí hay una señal de alerta en que nosotros tenemos que entender qué está pasando, por qué ocurre eso. Intuimos que parte de la situación crítica en la que se encuentra el financiamiento del MIMBU pueda tener que ver con ese tema, pero es algo que intuyo no vamos a poder dilucidar con claridad hasta un futuro gobierno. No creo que vaya a tener mayor claridad en la actualidad porque el monto de ese déficit no está claro. Pero dicho de otra manera también nos parece relevante lo que ocurre con el DS01. ¿No? O sea, el DS01, que es el que ataca a los grupos medios, es un subsidio que hoy día funciona más o menos a la mitad de lo que funcionaba en el año 2018 y a un quinto de lo que funcionaba en el 2015. Creemos que ahí hay una oportunidad muy relevante, Magdalena. Si uno piensa bien, esa situación hoy día, la del DS01, es la que a nosotros nos permite apoyarnos para construir nuestra propuesta de pie cero, que tiene que ver con tu pregunta. Lo que pensamos es ampliar el espectro, la posibilidad de ese 01 hasta llegar a las 4.500 UF para las personas jóvenes entre 25 y 40 años que estén cotizando, estén trabajando, etcétera, para la compra de la primera vivienda. Hemos tenido un mandato muy claro de nuestra candidata de que este tema es absolutamente prioritario. Tenemos hoy día 460.000 personas en Chile entre 25 y 40 años que no pueden acceder a la vivienda. Es un tema muy mayor que hay que resolver. Nuestro equipo de Hacienda, que es un gran equipo de Hacienda en realidad, nos ha indicado que si es que nosotros hacemos esa ampliación, que costaría aproximadamente 300 millones de dólares al año, completando unos 1.200 millones en el periodo de un gobierno, eso no es más que
el 6% de ampliación del presupuesto actual del MIMBU, y no es una cifra demasiado mayor. Pero además hay que entender que ya existe un programa, el programa está funcionando y sería básicamente cuestión de ampliarlo. Con respecto a tu pregunta específica, ¿cómo garantizaríamos que eso no sobrecalentara el mercado de la vivienda? Nosotros estamos hablando básicamente de 48.000 soluciones en el periodo, entre 40 y 48.000 soluciones en el periodo de 4 años, que están muy por debajo del sobrestock actual de la vivienda, que es de 110.000. O sea, todavía con todo eso no llegaríamos a liquidar ni la mitad del sobrestock de vivienda actualmente existente. Bien, vamos a hacer nuestra última pregunta, Marco, y luego vamos a tener una pregunta de cierre que va a ser de 1 minuto. Terrible. No, no es fácil, pero va a estar bien. Pero bien, quiero juntar 2 preguntas del público. La primera dice, en la estrategia climática de Chile, del Ministerio de Medio Ambiente del año 2023, se estableció que al 2030 las viviendas deberán reportar públicamente su huella de carbono. ¿Cómo se tiene contemplada esta meta en su propuesta? Y aquí voy a juntarlo con otra porque de alguna manera tiene relación. ¿Cuál es el rol que debieran tener las ciudades secundarias también en el abordaje del déficit habitacional y también en este marco de cambio climático? Vamos a partir con Ricardo, luego Esteban y terminamos con Cristian. 3 minutos. Nosotros hemos trabajado básicamente bajo los parámetros de la última modificación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que incluye estos principios que tú acabas de mencionar de una forma muy clara. Así es como nos hemos inspirado en que el cambio tecnológico de la vivienda, que también se construye sobre la idea de una vivienda industrializada, debería venir de la mano de nuevos estándares medioambientales. Eso nos parece que es una solución absolutamente fundamental y, como te digo, nos hemos alineado con esas modificaciones de la política que se acaba de presentar y acaba de aprobarse. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, perdón, acuérdame que los ciudades secundarias. Nosotros tenemos una propuesta muy clara con respecto a las ciudades secundarias. Intermedia. Nosotros creemos que te voy a mencionar 3 cuestiones de nuestro programa que creemos que apuntan en esa línea. La primera es las agencias de ciudad. Nuestras agencias de ciudad están pensadas para abarcar territorios de una manera mucho más integral, evitando la natural fragmentación que tiene nuestra política actual, en la que hay un Ministerio de Vivienda, un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio de Transporte que piensa por separado. Nosotros creemos que si hay algo que necesitan nuestras regiones y territorios en el país, es una política integral que considere, por ejemplo, conurbaciones y centros mayores. Incluso a veces hemos pensado, ¿no es cierto?, de costa a cordillera, de modo de entender el total del sistema. Pero también creemos que nuestra política con respecto a las 20 grandes obras urbanas que están repartidas por todo el país apunta directamente hacia allá. Y tenemos un gran levantamiento de información que nos permite imaginar que eso abarca la recuperación de los centros históricos de las grandes ciudades, pero al mismo tiempo proyectos estratégicos en distintas capitales regionales, incluso en zonas turísticas, productivas, etc. Hacia allá apunta nuestra propuesta de las 20 grandes obras urbanas. Bueno, respecto al impacto ambiental o a la huella de carbono, ahí nosotros en el esquema de la vivienda prefabricada, eso indudablemente reduce una cantidad de desechos importantes, ya que a nivel de fábrica los restos se pueden ir reutilizando y también la gracia de la prefabricación es que no se pierden 20 centímetros de perfil de ventanal, sino que todo está dimensionado para tener el mínimo de pérdidas. Pero también creo que la construcción tradicional
es necesario e imprescindible tratar los desechos. Y ahí creo que en capacitación estamos al debe, como lo señalé al principio en mi exposición, y en la construcción mezclan los cartones, las cáscaras de naranja, los tarros, los escombros, mezclan todo. Entonces, ahí es importante determinar, creo yo, por ley, decir, ya, los escombros a un lado, otra parte los residuos orgánicos y que se los lleve la basura, ¿cierto? Y el fierro o la madera, reciclarlos de alguna manera. Porque la cantidad de camiones con restos de obras, de faena, son impresionantes. O sea, cada obra genera un volumen de basura prácticamente equivalente a los metros cúbicos de construcción. O sea, una cosa impresionante que de repente sorprende los volúmenes de basura. Ahora, con respecto a las ciudades secundarias, nosotros podemos inventar 1000 ciudades. Y yo en alguna época de mi vida trabajé en la municipalidad de Petorca, en la época del año 2000, que todavía había agua. Pero, ¿cuál era el problema de Petorca? El problema es que no tenía una actividad productiva de importancia para tener a los 5000 habitantes en esa época trabajando. Entonces, los habitantes vivían prácticamente de subsidios o de la municipalidad. Entonces, la ciudad que hagamos o que tengamos tiene que estar vinculada a una actividad productiva, o si no, se transforman en cosas como Humberstone, que al final quedan en el recuerdo. Entonces hay que tener mucho ojo ahí con el tema de las ciudades secundarias. Yo creo que es planificación, desarrollo urbano. De alguna manera, como intentamos entre todos encontrar un destino país, nosotros debemos encontrar el destino de cada una de nuestras ciudades, de cada uno de nuestros pueblos, y darles un sentido, generar en ellos un plan de desarrollo que los conduzca hacia el destino que se han fijado su propia población o que hemos fijado entre todos para definir cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a desarrollar nuestro territorio y cómo lo vamos a mirar hacia el futuro. Es algo que hemos perdido en el tiempo. En los años 60, 70, se hacían planos de desarrollo para cada una de las ciudades, para cada uno de los territorios, y esa práctica la fuimos perdiendo en el tiempo. Quedamos en manos de la planificación urbana entregada por las empresas inmobiliarias, y fuimos perdiendo el sentido de lo que era cada uno de nuestros centros urbanos, cada uno de nuestros territorios, cada una de nuestras regiones. Yo creo que eso tenemos que recuperarlo y recuperarlo con mucha fuerza. Tenemos que buscar un destino país, un destino regional. Las regiones no son iguales, son distintas, y de allí buscar el destino de cada una de nuestras ciudades y cada uno de nuestros pueblos. Y en relación a la construcción, yo creo que hay que cambiar las metodologías constructivas que tenemos actualmente. Tenemos que avanzar hacia la industrialización, tenemos que hacer nuestro aporte al medio ambiente, y yo creo que por el momento no lo estamos haciendo. Las prácticas nuestras siguen siendo muy tradicionales. Allí vuelvo a insistir en la necesidad de llegar a un acuerdo común entre todos para industrializar la industria desarrollar la industria de la construcción y buscar nuevas formas de crecer en ese sentido. Muchas gracias. Bien, para ir cerrando una pregunta final de 1 minuto, ¿ya? Porque tenemos que ir dejando el auditorio, tenemos clases a continuación. También. Bien, ¿qué entienden por vivienda digna en su programa? 2 frases. Y si tuvieran que elegir una sola prioridad dentro de todo lo que hemos comentado para el primer año que nos permita avanzar directamente hacia
concretar esa idea de vivienda digna, ¿cuál sería? Una definición, una prioridad. Vamos a partir con Ricardo, luego Esteban y terminamos con Cristian. La vivienda digna tiene montones de definiciones en organismos internacionales, ONU, Habitat, etc. ¿No es cierto? Para nosotros la hemos entendido en la totalidad de principios que están sobre las que están construidos, que tiene que ver con calidad, tenencia, ubicación, seguridad, etc. Para nosotros la prioridad en el trabajo, tú me pides una prioridad, te voy a decir 4, pero voy a estar dentro del minuto. Primero, joven. Metro hasta el minuto. Jóvenes. Los jóvenes están en una situación crítica, necesitamos apoyarlos. Segundo, personas de ingresos medios. Ellos han estado, siempre la fórmula, ¿no es cierto?, muy pobre para el banco y muy rico para el subsidio. Tenemos que apoyarlo. Tercero, el imperio de la ley. No creo que un futuro gobierno pueda seguir abordando este problema sin considerar que el imperio de la ley es una cuestión fundamental. Y cuarto, capacidad de gestión, que creo que de alguna manera varias de las personas presentes en nuestro equipo de trabajo han demostrado que se la apoyan al respecto. Eso. La vivienda digna. Suena a un concepto quizás hasta un poco manoseado de repente, pero depende. Yo siempre digo, depende. ¿Dónde? Depende de las necesidades. Como se señalaban acá en las exposiciones, el MIMBU siempre ha tendido a pensar en casas familiares y resulta que ahora eso no es tan así. Hay muchas viviendas unifamiliares según el último censo. Entonces, la vivienda digna para una persona sola puede ser un estudio bien ubicado y que tenga sol, que tenga vista y un baño y una kitchenette y está lista esa persona. Y esa es una vivienda digna para esas personas. Ahora, claro, para una familia de 5 integrantes, un baño quizá es poco, y necesitan un segundo baño y 3 dormitorios y 2 baños. Y esa sería la vivienda digna para ellos. Se acabó el minuto. Bueno, yo creo que la vivienda digna es la vivienda que es capaz de llenar los sueños de esa familia. Hemos progresado mucho en la vivienda, pero hemos progresado mucho más cuando las familias son protagonistas de ese proceso. Y ese sueño, esa vivienda con la que soñaron, es la vivienda a la cual llegan en definitiva a habitar. Hemos subido de 36 metros cuadrados a 62 metros cuadrados en la vivienda social. La materialidad indudablemente que es mucho mejor que aquellas viviendas que hicimos en los 90. Hay preocupación por los problemas térmicos, por los problemas de medio ambiente. Pero en definitiva el ideal es cuando esa familia entra a ese departamento, a esa casa y siente que su sueño se cumplió. Para mí eso es la vivienda digna. ¿Y la prioridad? ¿Y la propuesta prioritaria para avanzar ahí el primer año y irnos rápidamente a esa? Bueno, para mí es el acuerdo social que les propuse al inicio. Nosotros tenemos que lograr en los 100 primeros días de gobierno que el Estado, los empresarios de este país, de la construcción, los industriales relacionados con nuestra vivienda, la demanda, las universidades, los centros de investigación se pongan de acuerdo para entendernos como país y buscar entre todos juntos una solución a este problema. Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos terminando esta jornada donde hemos podido ver que en realidad la problemática de la vivienda es un desafío de múltiples dimensiones que van en un amplio espectro desde lo sumamente técnico a una dimensión valórica y social súper importante. Yo quisiera destacar lo que planteó Ricardo, de que el sueño de la casa propia está cada vez más lejos para los chilenos y que
con un énfasis en la gobernanza y la institucionalidad, podemos acercar ese sueño a la mayoría de los hogares. Esteban, que nos interpela, yo creo que a la mayoría del público de este auditorio, al decir que los arquitectos, urbanistas y planificadores urbanos tenemos un rol central en las definiciones de cómo avanzamos hacia esta vivienda más digna, estas ciudades más justas. Y Cristian, bueno, con lo que cerró, yo creo que es sumamente importante, y ahí también todos los que estamos acá, principalmente yo creo que a las universidades nos interpela este llamado a todos aportar a que la vivienda, el barrio, la ciudad, el territorio sea un problema país, y para eso necesitamos un acuerdo social que no deje a ningún actor relevante fuera de estos desafíos. Y bueno, parece que son más los acuerdos, hay como mucha complementariedad en todo lo que han propuesto, lo que sin duda es una buena noticia. Yo creo que eso sin duda es un paso también para este acuerdo social, donde esperamos quien sea el próximo presidente o presidenta de la República, ponga todos estos temas en primer lugar en la agenda. Así que muchas gracias a todos por su participación, a quienes hicieron preguntas, sus aportes. Gracias.